Capítulo 3. Las tierras de los custodios. Esta raza parasitaria, como bien indicábamos brevemente en el primer capítulo, son seres que basan su tecnología en armas de ataque y defensa, utilizando todo su potencial en el descubrimiento, colonización y explotación de otras tierras, como así también de los seres que puedan encontrar. Canal de YouTube Nos Confunden. Su comienzo es poco claro y lleno de interrogantes. Existen teorías entre los gigantes donde se cuenta que la raza custodial fue atacada por alguna otra que ni siquiera provenía de este gran domo y que se fusionaron con los locales para crear una fuerza que luego dio origen a los custodios. Esto explicaría la razón de su gran desarrollo por sobre otras razas que aún estaban en pañales intentando sobrevivir dentro de los YouTube. Nos confunden. Los custodios, según se cuenta, fueron los primeros en salir de su mundo y avanzar en su camino hacia los otros, con gran poder destructivo y colonizador, habiendo alcanzado a cada uno de los mundos e intentado explorar alrededor del conocido fin de los mundos. Canal de YouTube Nos Confunden. Si bien han sido derrotados al menos en dos conocidas oportunidades por dos razas completamente diferentes, es cierto que también son vengativos y que, si todavía no han vuelto a intentarlo, pronto lo harán. Canal de YouTube Nos Confunden. Los custodios, como única raza, fueron los que intentaron ingresar a las tierras celestiales, que muy poco se sabe. Estas tierras son las más misteriosas de todos los mundos conocidos, y si bien todas las razas existentes hoy, o casi todas, están al tanto de este lugar, muy pocos se atreven a querer penetrarlo. La historia cuenta que la humanidad de alguna forma proviene de estas tierras y que cada uno de los humanos tiene la fuente o energía vital, también denominado alma, que proviene de estas tierras. Por consiguiente, el destino humano es enfrentar a los custodios, que se haga lo que se haga, el gran choque será inevitable. Canal de YouTube Nos Confunden. Si bien ya se ha intentado y las grandes fuerzas entre humanos y custodios han colisionado con ayuda de los gigantes Anakim y otros, la historia volverá a repetirse seguramente en estas tierras. Por esa razón, nosotros estamos muy al pendiente de todo lo que sucede aquí. Cualquier oportunidad de liberar a la humanidad será aprovechada al máximo. Además, no se podrán cometer los errores del pasado, sino es posible que ahora sí jamás podamos tener alguna otra oportunidad. Por cada reseteo, la seguridad se hace más fuerte y el nivel de vida humano se hace menos y menos libre. La humanidad que está viviendo ahora no se asemeja en nada a la de mi antepasado en estas mismas tierras, ni tampoco la de mi antepasado a la anterior. Canal de YouTube Nos Confunden. Cada reseteo es peor, más estricto, con menos libertades y mayor manipulación. Nosotros escapamos de estas tierras durante la gran guerra contra ellos. Los gigantes nos ayudaron a formar un gran bloque y enfrentarlos antes de que todo se salga de control. Lamentablemente, cuando llegó la dura derrota, sabíamos que todo se iba a poner peor para los que nacieran aquí. Además, saben que muchos escaparon y que seríamos un peligro para toda la manipulación y mentira en estas tierras que ellos difunden y controlan. Difícilmente se pueda generar otra nueva Gran Tartaria con toda la tecnología libre y las grandes ciudades que supimos forjar. La verdad que teníamos la esperanza de que la victoria y la libertad serían finalmente nuestra, pero por esas cosas del destino no lo logramos. Sabemos que estuvo muy cerca, pero también es cierto
que la derrota traería más miseria a una nueva humanidad. El riesgo era muy alto. Los bebés, que tienen menos de 7 meses, quedan a disposición de los custodios en estas tierras, que con su tecnología los llevan de a poco para un nuevo comienzo. Canal de YouTube nos confunden. Este comienzo es repentino y en varias partes de los continentes conocidos, por eso siempre habrá una parte que no tendrá padres, abuelos, y así será hasta olvidarlo. Una vez que se llegue al número que ellos establezcan, empezarán a manipular al humano para llevarlos por el camino que ellos hayan decidido. Los vestigios de una vida pasada serán entremezclados como propios, aun cuando el humano de ese tiempo no pueda reproducirlo ni tenga las herramientas necesarias. Nada será cuestionado mientras que todo pueda ser demostrado por los grandes líderes o medios científicos, historiadores, estudiosos, famosos y todo tipo de prestigio ficticio que ellos inventarán dependiendo en qué estadio de desarrollo se encuentre dicha raza. Canal de YouTube nos confunden. La tecnología será entregada en pequeñas cuotas hasta poder alcanzar el nivel que también previamente sea establecido por los líderes. Los custodios son seres arrogantes que detestan al ser humano. Para ellos el humano es un ser horrible que huele mal y que no merece ninguna libertad. Los líderes custodiales son realmente hostiles y siempre lo fueron para con nuestra raza. Por eso la controlan, pero además no permiten que nada se salga del control preestablecido. Incluso llevarían a cabo un reseteo antes de saber que al menos un solo humano pueda escapar. Canal de YouTube nos confunden. Los líderes muchas veces se reunieron con la intención de eliminar a la raza humana, pero hubo mucho debate al respecto, sobre todo por las tareas que se llevan a cabo aquí. Eso traería mucha discusión entre los mismos custodios, además que existe una pequeña parte que tiene gran relación con los líderes. Muchos son parte de logias militares o políticos que llegaron a tener contacto directo con ellos y fueron premiados con su pasaje a otras tierras. Por ejemplo, la colonia existente en las tierras de Marte. La historia del último reseteo donde mis abuelos pudieron escapar junto con mi madre, quien en ese entonces era una bebé, se debió a la gran guerra que se desarrolló en estas tierras hace ya más de 250 años. Puso en alerta a esa raza quien pensaba que dominaba estas tierras con facilidad, hasta que la unión de los gigantes y seres humanos hizo realmente tambalear su poder. Canal de YouTube nos confunden. En la guerra se cuenta que uno de sus líderes más importantes murió a manos de los gigantes humanos, y esto también ocasionó que el nuevo comienzo humano en estas tierras, con bebés de pocos meses, se llevó a cabo bajo un estricto control y manipulación. Es lo que estamos viendo en estos días que corren y lo que seguiremos viendo en el futuro próximo si las cosas no cambian. Canal de YouTube nos confunden. Los custodios son carnívoros en su gran mayoría, aunque pueden comer realmente todo tipo de alimentos. ¿Comen carne humana? Esa pregunta la volveré a retomar más adelante, ya que creo que merece la pena hablar de ello. Conocen bien la agricultura, siendo pioneros y expertos en ese campo. Algo que le inculcan y educan al humano luego de cada reseteo a llevar a cabo estas tareas de agricultura y ganadería para luego poder acrecentar su población lo más rápido posible. Canal de YouTube nos confunden. Reciben placer del miedo o tristeza humana. Toda esa energía negativa puede ser absorbida por ellos que realmente lo terminan disfrutando. Por eso es común ver grandes sacrificios en las antiguas civilizaciones o grandes tragedias.
La sed por la sangre humana, ellos gozan de estos sacrificios y en muchas historias podemos encontrar que se alimentan de esto. Llegaron a un gran desarrollo en la modificación del clima y es común que ellos creen grandes murallas de hielo alrededor de las tierras colonizadas. Esto lo empezaron a utilizar en los últimos tiempos, ya que antes no había llegado a este desarrollo. Las murallas les sirven de gran escudo para poder proteger o encerrar aún más a las razas colonizadas. De esta forma es muy difícil que puedan escapar aun cuando ellos tengan que dejar algunos mundos por necesidad de ir en búsqueda de otros.